Luis Enrique, te escuchamos. Muchas gracias, Toño. Sí, efectivamente, esta presentación es más enfocada a la normativa interna que a los tránsitos de personas en la frontera y a la migración laboral o de otra manera. Y sin embargo, cuando ustedes tengan operaciones en México, esto seguramente será de interés para ustedes, para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, incluyendo la de sus trabajadores expatriados. Eh, si vas, Alba, por favor, avanzando. Eh, Les preparé esto que en realidad no puede que no les sirva ahorita, si yo no lo puedo ni yo leer porque es una línea de tiempo que abarca desde el 2011 hasta diciembre del 2022, pero para que se den una idea de cómo ha venido reformándose la legislación laboral, empezando en el 2011 con una reforma constitucional que puso a la persona en el centro de la normativa, en un cambio de, eh, de macrovisión, en la que inclusive los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos se ponían a la par de la Constitución para efecto de la protección de las personas. Y con base en esta visión, de a partir de 2011 a la fecha, todas las leyes, prácticamente todas las leyes en el espectro nacional en México se han venido reformando para reflejar esta preponderancia de la protección de las personas. En México no fue la excepción. Hemos tenido una cadena de reformas en la que ustedes pueden ver que se regula el hostigamiento, el acoso en el centro de trabajo, la dignificación del trabajo en general. La ley de pronto nos empezó a aventar definiciones como lo que es el trabajo digno para efectos laborales. Y luego empezamos a tener reformas más estructurales que vienen a partir del 2018 y 19. ¿Por qué? Porque México estaba en diferentes tipos de negociaciones internacionales de naturaleza comercial. Primero en el TPP, que no acabó siendo fructífero, y luego en el TEMEC, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, eh, para sus relaciones comerciales. Y dentro de estas negociaciones se pasaba por hacer una amplia reforma laboral en el que la justicia de naturaleza laboral dejara de ser una justicia manejada por el Poder Administrativo y pasara a ser administrada por el Poder Judicial, y hubiera diferentes tipos de balances y contrapesos, autonomías en el registro de sindicatos y asociaciones y en diferentes procesos, que se vio reflejado en la negociación del TEMEC en un capítulo especial dirigido a México de cómo tenía que ser su regulación laboral, eso en el 18, y en el 19 vimos una reforma a la Ley Federal del Trabajo bastante amplia, que fue prácticamente la recepción de lo que ya se había comprometido México a hacer en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Luego, a partir del 21 para acá, empezamos a tener diferentes reformas, una de las cuales ya tocaron los ponentes anteriores, la de outsourcing, que eliminó la figura del outsourcing. Ya había habido un primer intento de regulación en el 2012 del outsourcing, y para ahora en el 21, de plano, eliminaron la figura del outsourcing, dejando una pequeña ventana en la que se permite la prestación de servicios especializados, siempre y cuando la prestadora sea una empresa que se registre en un registro nacional que se llama REPSE, Registro de Empresas de Servicios Especializados, eh, y que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Los principales, como ya lo mencionaron los ponentes anteriores, es que esta prestadora de servicios especializados no tengan ningún tipo de objeto similar a sus clientes en cuanto a la actividad económica preponderante, ¿no? Entonces, estamos viendo que las empresas en México hubo un gran movimiento de recuperación de sus empleados que tenían en empresas de servicios propias o de terceros. Hay un gran movimiento de las empresas también en cuanto al reordenamiento de cómo van a pagar esta obligación de utilidad, del pago de utilidades, el PTU, y también de cómo van a seguir cumpliendo sus obligaciones laborales. Aquí en el Inter también ha habido modificaciones a la legislación de seguridad social,
en la que a los patrones, y esto impacta directamente a las empresas y sus costos de personal, les va a ir aumentando gradualmente desde el 21 hasta el 30 el costo de las cuotas obrero-patronales, porque hay una intención de nuestra administración de que los trabajadores logren una pensión al final de su vida laboral útil, y estamos teniendo problemas que nosotros apenas estamos empezando a tener estos problemas que para otras latitudes como Argentina y Chile, por ejemplo, ya son problemas que han detonado en el sentido de que las generaciones que se van pretendiendo retirar o jubilar no alcanzan en sus fondos de pensión o en sus fondos de retiro de sus cuentas individuales, no alcanzan a tener suficiente para lograr ese retiro. Entonces, aquí en México se ha establecido una especie de cadena en la que gradualmente hasta el 2030 va a aumentar el costo de la seguridad social para la empresa principalmente, y eso es un costo que tendrán que tener en cuenta en la administración de su personal. Pasamos, Alba, si quieres, para no quedarnos atorados aquí. Entonces, estas son las principales instituciones y cambios recientemente en reformas laborales. El REPSE que les comentaba, el Registro de Empresas para Servicios Especializados. Este CFC-RL es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es un ente único, hegemónico, que es el único que ante el cual se pueden hacer registros de sindicatos, ya sea de naturaleza federal o local, en cuanto a la competencia o la industria, y también todos los otros tipos de actividades que son registrables, como reglamentos interiores de trabajo, comisiones mixtas, todos los ámbitos administrativos de naturaleza laboral hoy se registran únicamente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y también tiene la otra función de ser el ente que lleva a cabo la labor conciliadora de naturaleza federal. Los tribunales laborales, siguiendo con eso, son tribunales instituidos de manera gradual en los últimos 3 años, y hoy ya en todo el país rige la nueva Ley Federal del Trabajo en cuanto a los procedimientos y los tribunales. Tenemos todavía, y ustedes puede que conserven el registro de que teníamos juntas de conciliación y arbitraje en México, que eran las que llevaban a cabo los procesos laborales, y estas hoy solamente existen para terminar los que hayan iniciado previo a la entrada en vigor de los tribunales en cada jurisdicción. Entonces, el año pasado, 2022, fue el último tranco de estados aquí en México donde entró en vigor la reforma laboral en cuanto a los procedimientos y la aplicación de la ley por los tribunales. Y entonces, ya hoy en día no hay juicios nuevos que se puedan presentar ante las juntas. Y esto implica que los centros locales de conciliación y este Centro Federal de Conciliación se han convertido, o se pretende que se conviertan, en un gran filtro, porque hay una obligación legal de conciliación previa antes de poder presentar una demanda, y en este sentido se pretende que sirvan como filtro para que ante estos centros de conciliación las demandas, o más bien los asuntos, no lleguen a demandas, sino que se arreglen a través de esta medida alternativa de solución de controversias. Y por último, las vacaciones dignas. Si quieres, Alba, pasamos a la siguiente tabla, creo que es una comparación. Ahí está. Nos decía la compañera que le sigue pareciendo poco, que en México hoy tenemos 12 días de vacaciones, pero bueno, esto fue un cisma para las empresas, que para ellos representó un aumento del 100% en el primer año, que pasamos de un año, 6 días, ojo, un año laborado. Durante el primer año de servicios no hay obligación de dar vacaciones, ni 6, ni 12, ni ninguna. Hay empresas que tienen ciertos, por su contrato colectivo o en sus contrataciones individuales, contemplan que el trabajador ya de inicio empieza con una posibilidad de tener vacaciones, pero jurídicamente no hay obligación de dar vacaciones hasta que se cumple el año de antigüedad. Y hoy en día, a partir del 1 de enero, la tabla que ustedes ven aquí en gris es la que es aplicable. Tuvimos un momento ahí a principios del año en el que varios despachos estábamos discutiendo cómo se tenía que aplicar esto, porque había empleados, hombre, que venían ya de tener importantes antigüedades, o otros que acababan de ser contratados en el 2022, quizás a inicios del 2022, y trabajaron todo el año, prácticamente todo el año, al amparo de una ley que les daba 6 días, pero su aniversario lo cumplieron cuando ya estaba vigente la ley
que les otorgaba 12 días. Entonces, este tipo de conflictos de aplicación de la ley en el tiempo se resolvió aplicando ciertos principios de derecho laboral e inclusive hay ciertos artículos transitorios que vinieron en esa reforma en el sentido que la ley se tiene que aplicar en la manera en que más favorezca a los trabajadores. Esto no es exclusivo de México, este tipo de ideología proteccionista está vigente en muchos países de Latinoamérica, inclusive de Europa, y en ese sentido, hoy en día, si se cumple un año independientemente de cuándo fue la contratación, pero el aniversario se cumple en 2023, tienes derecho a tus 12 días laborales, y si el año pasado, digamos que cumpliste 11 años y tuviste 16 días conforme a ese calendario y este año cumples 12, bueno, hoy tendrás 24, ¿no? Si la empresa te debía vacaciones que no habías podido disfrutar conforme a la legislación anterior, esas no se modifican por Ministerio de Ley por el cambio de la tabla, porque se te aplica la vacación que tenías en el momento que se detonó tu derecho conforme a la vigencia de la ley en ese momento, ¿vale? Si cualquier aniversario en el 2022 y hacia atrás se aplicaba la ley vigente en ese momento, cualquier aniversario a partir del 1 de enero del 2023 se aplica la ley vigente en este momento. Les dejo esa tabla ahí elaborada por el Instituto Mexicano de Competitividad, que está conforme a las dos legislaciones para que les pueda servir de referencia. Siguiente, Alba, por favor. Ok, y ya acercándome hacia el final, la atención empresarial corto, mediano y largo plazo. Esto es, digamos, lo que tienen que estar poniendo atención en materia laboral. En cortísimo plazo, a partir de enero de este año, ya tienen que estar aplicando la nueva tabla de vacaciones. Hay un incremento en la actividad de inspecciones de la Secretaría del Trabajo, esto es importante, porque la autoridad está siendo bastante incisiva. Ahorita sus inspecciones están muy enfocadas en condiciones generales de trabajo y seguridad e higiene, pero están haciendo mucho énfasis en tratar de entrar en la revisión de la materia de subcontratación. Si tienes o no los contratos con tus proveedores, si tus contratos con tus proveedores cumplen con los requisitos de ley y si tu proveedor está cumpliendo o no con sus obligaciones. Y aquí, para los beneficiarios de servicios especializados, se convierte un poquito en un área gris porque la autoridad está tratando de fiscalizar a los prestadores a través de los beneficiarios y hay de pronto ciertas obligaciones que tú no tendrías por qué cumplir como beneficiario, como saber con qué salario está dando de alta un trabajador de tu proveedor ante el IMSS, pero a ti, ante el IMSS, que es la Seguridad Social, pero a ti, el inspector de trabajo, te lo requiere, ¿vale? Entonces son cosas que estamos viendo en la práctica que hay que tener cuidado. Aquí seguramente en el foro habrá personas de la industria de la hospitalidad y también deben de tener en cuenta que se han hecho criterios especiales por industria, se está haciendo un criterio especial para la industria de hospitalidad, en la que se contempla que cualquier persona que esté trabajando dentro de un centro de trabajo, lato sensu, de hospitality, hotel, resort, y llámese adentro del hotel, restaurantes, valet parking, mantenimiento, limpiadores de cuartos, recepción, digamos, a más amplísima gama, la autoridad está teniendo el criterio de que todos deben de pertenecer al beneficiario de los servicios y no a un prestador de servicios. Entonces, estamos viendo cómo la autoridad está haciendo un poquito lo más abarcadora posible de sus facultades, tratando de ampliarlas lo más posible, de pronto entrando en áreas grises de qué podrían o no hacer, obligando a las empresas a irse a recurrir a ese tipo de actividad de la autoridad. Déjenme ver. Quedarían dos Bueno, minutitos, Luis Enrique. Para terminar con lo que yo considero que es lo más importante, en abril del 2023, también es ese corto plazo, se van a archivar todos los contratos colectivos que no se hayan legitimado. Y esto tiene que ver con una reforma también de derecho colectivo bastante amplia que afecta a todas las operaciones en México y el derecho de asociación de los trabajadores
que abre la puerta hoy, si quieres a la siguiente, Alba, abre la puerta hoy a que las empresas puedan efectivamente no tener un sindicato, ¿vale? Esto antes era prácticamente imposible porque las empresas vivían aterradas de que una persona que no conocía a los empleados los emplazara a huelga por firma de contrato colectivo, simple y sencillamente porque no tenían un contrato depositado. Y esta labor de extorsión, que era real, se fue minimizando en México con la práctica de los contratos de protección, mal llamados contratos de protección o contratos blancos o contratos sin actividad sindical, que era una medida de protección para la empresa para no sufrir este tipo de extorsión, pero que ciertamente limitaba el derecho de asociación de los trabajadores que tenían un sindicato y ni se enteraban que estaban sindicalizados, ¿vale? No les aportaba ningún beneficio. Hoy en día, estas reformas laborales buscan atacar esa práctica de contratos de protección y a partir de abril de este año, digamos, en un par de meses, se van a archivar todos los contratos que no hayan sido legitimados. El proceso de legitimación implica que los trabajadores tienen que votar o acreditar a través de un ejercicio de votación que conocen que son sindicalizados y que están de acuerdo con el contenido de su contrato colectivo y que ratifican el liderazgo de sus líderes sindicales. Entonces, en México, siendo la absolutamente gran mayoría de contratos depositados de protección, hoy estamos viendo un ámbito en el que hay un rush de muchas empresas en el que están tomando la determinación estos últimos meses en legitimar o no y en dar actividad a su contrato colectivo que no tenía actividad con tal de quedarse con un contrato depositado o jugársela en cierto sentido, decir, yo trato muy bien a mis empleados, estoy en la punta de lanza de prestaciones y de comunicación con mis empleados, no necesitan un sindicato, no van a querer que nadie les retenga cuotas, yo puedo vivir sin sindicato y estamos viendo que empresas van a intentar vivir así y es un momento muy bonito para efectos nuestros, bueno, no cualquiera quizás lo pudiera ver así, pero nosotros que nos dedicamos a esto estamos muy emocionados. Les dejo de todas maneras esta presentación para que vean en mediano y largo plazo las diferentes cosas en las que tienen que tener cuidado y ya pues, siendo 17 minutos, mi querido Antonio, y hablando como un narrador de carreras de caballos, doy por concluido. Muchas gracias. Y bueno, Bufete Díaz Mirón, pues, si no nos conocen, nos conocerán cuando tengan empleados en México porque no hay mejor opción que nosotros para atenderlos, para la atención de sus empleados.